Hola, muy buen día a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Corporativo, en específico a las sociedades mercantiles que nos faltaron ver la clase pasada. Asimismo vamos a hablar sobre las sociedades mercantiles con aportaciones de capital extranjero y las propias sociedades mercantiles extranjeras. No vamos a ahondar mucho en ellos en lo que se refiere a sociedades mercantiles extranjeras, pero sí es bueno que tengan alguna noción al respecto. Bueno, ya hablamos sobre sociedades a nombre colectivo y comandita simple. Ahora toca lo que son sociedades anónimas. Las vamos a identificar por dos aspectos. Primero, su denominación y sobre todo que son compuestas exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones y cuya capital está dividido según las aportaciones de cada socio. ¿Cuál es la importancia de este tipo de sociedades? Para empezar, de que cualquier persona que desee invertir lo puede realizar, sin importar precisamente a la persona. En este tipo de sociedades lo que importa son los títulos de, en este caso, de operaciones, como lo es las acciones. Así que las personas, aunque no conozcan de materia mercantil, pero sí quieren hacer una especie de especulación para poder obtener algún tipo de ganancia, se puede invertir en este tipo de sociedades. Y más aún, no importa, repito, el nombre de la persona. Aquí lo que importan son las acciones. Y estas se pueden distribuir o cambiar o vender, o como ustedes logren ver la transacción mercantil. Solamente que el último tenedor de la acción va a ser quien asuma el riesgo o el beneficio de ese documento. Y sobre todo, si por alguna razón tiene alguna pérdida o la sociedad se encuentra en quiebra, los socios van a aportar lo que lo que se invirtió en el capital, pero no va a responder en forma personal las deudas sociales. Y sobre todo, lo único que va a aportar en caso de que haya algún tipo de deuda, solamente la acción. Si la acción costó 5,000 pesos, es lo único que va a tener que aportar. E incluso ya lo tiene la sociedad, pero no va a responder con su patrimonio, a diferencia como lo vimos en las sociedades a nombre colectivo. Este tipo de sociedades las podemos identificar con las palabras, bueno, será la denominación y enseguida la palabra, bueno, las palabras sociedad anónima o la abreviatura S.A. En algunos países, este tipo de sociedades suelen llamarse sociedad anónima de capital variable y le ponemos SA de CB. Lo de capital variable, un ratito más lo vamos a verificar. A continuación, nos encontramos con las sociedades de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedades se parecen a los de nombre colectivo porque se suscribe o se constituye entre socios, pero las obligaciones son solamente al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos establecidos en la ley. En este caso, este tipo de sociedades hacen como una especie de conjugación o una mezcolanza entre las sociedades a nombre colectivo y las sociedades anónimas. Aquí pueden entrar varios socios si cumplen con los requisitos de la ley. Esta es la parte que se parece al de sociedades a nombre colectivo. O más bien, solamente la parte social que se hayan comprometido será la única parte en la que se van a obligar para hacer el pago de las obligaciones de la sociedad. Y en esto se parece a lo que son las sociedades anónimas. Se caracteriza por estar compuesta por uno o más socios. En el caso de que se opte por la opción individual, la empresa pasará a considerarse como sociedad limitada unipersonal.
En esta fórmula mercantil, la responsabilidad está limitada al capital que haya aportado los socios, como ya había señalado, por lo que se convierte en la modalidad más adecuada para aquellos negocios en los que se trabaja con un volumen de adquisición, proveedores y clientes elevados. Si se fijan, en este tipo de sociedades puedes controlar, o sea, pueden entrar varios socios, pero se pueden controlar la forma en que van a estar aportando, o se puede identificar estos socios. A diferencia de la sociedad anónima, por eso el nombre, va a llegar un momento en donde solamente, por parte de las sociedades anónimas, solamente el título o la acción es lo que va a importar. Pero ese título puede tener 4, 5, 10, 20, 30 compradores. Y puede llegar un momento en donde se puede inflar ese título y posteriormente vienen algún tipo de complicaciones. En este caso, en las sociedades de responsabilidad limitada, no. Ahí ya están registrados, por así decirlo, los socios y conforme se van intercambiando o cambiando los socios, se va identificando quién es el que tiene la parte social. Asimismo, ya no va a suceder como en una sociedad civil o la comunidad de bienes en las que la responsabilidad ante deudas contraídas por el desarrollo de la actividad pueden extenderse de forma ilimitada sobre el patrimonio del personal de los socios. Aquí no se va a poder hacer eso. Aquí el capital está formado por un conjunto de aportaciones de los distintos socios, que serán acumulables y de carácter indivisible, pudiendo repartirse en distintas participaciones sociales. Continuando, nos encontramos con lo que son las sociedades en comandita por acciones. Aquí se va a parecer muchísimo a la comandita simple, por eso el nombre, y también van a estar los comanditados y los comanditarios. En este caso, de nueva cuenta, los comanditados van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Acá ya no se llaman partes sociales, aquí va a ser directamente una acción. ¿Y qué implica esto? Que la parte en donde están los comanditarios, si tienen una acción, esa acción se puede vender una, dos, como pasa en una sociedad anónima, infinidad de veces, y aquí lo que importa es quién tiene la acción, no la persona en particular. Aunque a diferencia de una sociedad anónima, aquí los comanditados sí son obligados y son responsables de las deudas que adquiera la sociedad mercantil. En cuanto a su denominación social, puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva. Y le vamos a añadir las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S.com.P. Continuando con las sociedades mercantiles, está la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento a la educación cooperativa y de la educación económica solidaria, la participación en la integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios a pertenecer, a cualquier partido político, asociación religiosa y la promoción de cultura ecológica. Si se fijan, las características de este tipo de sociedades son muy pocas las que se preferirían realizar de este tipo, ya que los beneficios de este tipo de sociedades se tienen que repartir a todas las sociedades, a todos los socios de manera equitativa.
y prácticamente es de consumo, es consumo igualitario o de beneficio equitativo entre los socios. En principio de cuentas, todos conocen el giro o la forma en que se va a realizar sus actividades comerciales y se juntan en apoyo a eso. Es decir, como todos conocen la forma en que se va a realizar la compraventa de un producto determinado, todos van a aportar tanto el conocimiento como el dinero o el capital necesario en igualdad de circunstancias. Eso en teoría. Un ejemplo que podemos presentar en este momento es la sociedad cooperativa Cruz Azul o Cementera Cruz Azul. Había otra que era la de Pascual, pero se convirtió en otro tipo de sociedad. Pero eso también lo podemos poner como ejemplo, cuando era una sociedad cooperativa. En cuanto a Cruz Azul, todos los socios tienen una parte igualitaria de la sociedad, así que su valor en las asambleas va a ser igualita. Pero como todos no pueden ser trabajadores o estar trabajando y administrando y llevando a cabo la dirección de esa sociedad, entre ellos realizan, por así decirlo, un proceso democrático en donde periódicamente se va a renovar lo que son los órganos de vigilancia administrativos y en teoría regresan a su puesto una vez concluido su periodo de administración. Ahora bien, en cuanto a las utilidades de la sociedad, se va a distribuir también equitativamente a todos los socios, pero solo en porcentajes suficientes, por decirlo de una manera. La otra parte del capital de esta sociedad cooperativa, o cuando obtienen utilidades, se va a dirigir a satisfacer las necesidades de los propios socios, a fin de que haya un desarrollo de todos por igual. Por eso cuando se crea la cooperativa, también tienen, por ejemplo, su club Cruz Azul, el que todo el mundo conoce, el equipo. O bien tienen una estructura de hospital para salud, o también tienen de educación. Ellos mismos lo van creando. Esto conforme a las utilidades que vayan obteniendo de cada ejercicio fiscal. Y al final de cuentas, si bien todos no tienen los lucros que podrían obtener de otra sociedad como la sociedad anónima o a nombre colectivo, van a tener van a tener suficiente dinero y aparte se les va a retribuir con algún otro tipo de desarrollo personal, llámese educación, salud, recreación, etcétera. La verdad, a mí me gusta, bueno, el concepto y la teoría, me gusta mucho este tipo de sociedades, pero por desgracia no siempre es así. Se podría decir que es como una especie de comunismo, pero la venta al momento de tener venta de mercancías, aquí le da al traste con el concepto de capitalismo. Pero por desgracia, aunque parezca que son todos equitativos, llega un momento en donde las directivas o la administración llegan a obtener un poco más de sueldo y sobre todo tienen mayores privilegios. Y si no, pues ahorita vean en las noticias lo que está pasando con ¿cómo se llama? La sociedad cooperativa Cruz Azul. Otra de las sociedades que están establecidas en nuestra ley están las sociedades de capital variable. En dichas sociedades, el capital social de la sociedad, valga redundancia, de hecho, válgame todas las redundancias que hice, será susceptible de aumento por aportaciones posteriores al de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución de dicha capital por retiro parcial o total de las aportaciones sin más formalidades que las establecidas por la ley. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros aportamos desde un principio 5 millones, esos 5 millones se van a quedar estáticos en otras sociedades.
Pero cuando hablamos de sociedad de capital variable, em, imagínense que si fuera otra sociedad, como las que vimos, de sociedad anónima o de comandita, tendrían que estarse eh, reuniendo por asamblea todos los años. Imagínense, hoy queremos hacer algo, entonces tenemos que volver a hacer una asamblea. Y luego dentro de un mes tenemos que volver a hacer la asamblea. Ahora hay que disminuir el capital, hay que hacer otra asamblea. Y así sucesivamente. Entonces, en este tipo de sociedades no se va a requerir hacer muchas asambleas. Simplemente con que reúna ciertas formalidades se puede subir o disminuir el capital, siempre y cuando cumpla con lo establecido por la ley. Ahora bien, de todas las sociedades que acabamos de ver, resulta de ser de que podemos hacer una mezcolanza en unos y otros. ¿Por qué? Porque nuestra ley no permite, no da un límite, o bien no define que tienen que ser, valga la redundancia, definidos tal y como se los acabo de señalar. Entonces podemos hacer una mezcolanza. Por ejemplo, podemos señalar que es una sociedad anónima de capital variable, o bien una sociedad de responsabilidad limitada, una comandita simple con responsabilidad limitada para los comanditarios. Aquí lo importante de este tipo de mezcolanzas es de que no contravengan con la ley o, por ejemplo, la naturaleza de esa sociedad. El de nombre colectivo, por su naturaleza, no puede ser ni de capital variable ni por acciones. Ese sí está fijo, pero todos los demás sí se puede realizar ciertos cambios. O por ejemplo puede ser una cooperativa con capital variable o responsabilidad limitada. Ahora bien, vamos a ver lo que son las sociedades extranjeras en México y las sociedades mexicanas con inversión extranjera. No es lo mismo. Las primeras de ellas, es decir, las sociedades extranjeras, cumplen con los requisitos señalados en su país de origen, y cuando llegan a México piden una autorización por parte de la Secretaría de Gobierno para establecerse aquí en nuestro país. Esto, como cualquier persona que llega aquí a nuestro país, tiene que pedir un permiso especial para adentrarse a nuestro territorio. Cuando se trata de personas físicas, es exactamente lo mismo con las personas morales. Ya están constituidos, por así decirlo, ya están nacidos en el extranjero. Ahora lo que tienen que hacer es pedir el permiso necesario para encontrarse en nuestro territorio. En cambio, las sociedades mexicanas con inversión extranjera son aquellas sociedades que están nacidas, constituidas en nuestro país, pero que alguno de sus socios le es de nacionalidad diferente, nacionalidad extranjera. Aquí también, en este tipo de sociedades mexicanas con inversión extranjera, tiene ciertos límites, ciertos requisitos para que puedan invertir. ¿Por qué razón? Infinidad de ellas. Acuérdense que nosotros hemos tenido un trauma histórico respecto a las invasiones de países extranjeros, valga la redundancia. O más bien, permítanme el tautismo. Y en todo caso, nos hemos vuelto muy celosos de nuestra cultura, de nuestro territorio, y por eso les damos muchos, pero muchísimos requisitos a este tipo de situaciones. Han bajado, pero sí sigue siendo muy rígida la ley mexicana en este tipo de cosas. Además, acuérdense que también puede haber o hay posibilidades de que haya inversión a través del, no sé, lavado de dinero, o que a lo mejor esas sociedades extranjeras estén incumpliendo o sean ilícitas en su país. Pues bien, para que las sociedades extranjeras ejerzan el comercio en nuestro país, tenemos que analizar el artículo 251 de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Y, como bien les acabo de decir, las sociedades extranjeras serán aquellas constituidas de conformidad con las leyes del país del que son originarias.
Y para ello, nuestro artículo 251 señala que las sociedades extranjeras, solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro. Y la inscripción, solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía y conforme a los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Asimismo, estas sociedades hacer o están obligadas a publicar anualmente un balance general de los negocios por medio de un contador público titulado. Va a ser revisado. Bueno, dice visado, pero pues acuérdense que nuestras leyes son muy antiguas y todavía tienen este tipo de palabras. Y como se pueden imaginar, pues necesitan primero, antes que nada, tener un registro en el registro de comercio. ¿Y cómo vamos a tener la autorización de nuestra Secretaría de Economía? Bueno, para eso están los artículos 17 y 17A de nuestra Ley de Inversión Extranjera, en el que señala el 17 que sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deberá obtener autorización de la Secretaría las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República. Asimismo, las personas que se refiere el artículo 2736 del Código de Comercio. A esto se refiere a los representantes de las sociedades privadas. Es decir, si esta persona o este representante de esta sociedad quiere realizar actos de comercio, también se tiene que registrar ante la Secretaría. Asimismo, en el artículo 17A señala que la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgará cuando se cumpla con los siguientes requisitos. El primero de ellos es que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo a las leyes de su país. Y en efecto, tienen que estar tienen que presentar su acta constitutiva. Generalmente la apostillan y la pasan aquí a México. Y con ese primer requisito, si lo tenemos, ya tenemos la primera palomita. Como segundo requisito, que el contrato social y demás documentos constitutivos de dicha persona no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Es decir, de que existen algunas normas, siempre en materia de salud. La mayoría de esas sociedades extranjeras que vienen aquí a México deben de cumplir con estas normas. Y hay algunas sociedades que no cuentan con el permiso aquí en México porque existen ciertas sustancias que no se encuentran permitidas aquí en México. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en California hay ya una gran cantidad de sociedades para la venta del cannabis. Entonces, si esas personas quieren llegar aquí a México actualmente en este momento, pues no van a poder cumplir con este requisito porque las leyes mexicanas todavía prohíben la venta o el consumo de esta sustancia. O también puede ser aquí en México no existe todavía lo que es la madre sustituta, es decir, de que puedas hacer un contrato para realizar que una mujer se embarace con los embriones de otra pareja. Allá en Estados Unidos pues es muy común, pero si esa persona o esa sociedad quiere venirse acá, esa sociedad mercantil quiere venir aquí a México, pues no va a poder porque no cumple con las leyes mexicanas. Asimismo, también otro de los requisitos es en el caso de las personas que se refiere a la fracción primera del artículo anterior, es decir, las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente los actos de comercio en la República, dice que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal. En el caso de las personas a que se refiere en la fracción 2, de los representantes, que tengan representante domiciliado en lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Entonces, para que puedan estar aquí esas sociedades extranjeras, lo primero que tienen que tener es el acta constitutiva, que esa acta constitutiva no sea contraria a las leyes mexicanas y que ya tenga un domicilio o que vaya a tener un domicilio en México.
teniendo esas tres elementos, con eso es más que suficiente para que se les autorice. Entonces van al registro, presentan estos documentos, bueno, o el documento, el comprobante de domicilio y el acta constitutiva, van ante la secretaría y dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación tendrán que aprobarle y emitirle una resolución. En caso de que pasen esos 15 días y no se le haya dicho algo, se entenderá que está aprobada. A esto se le llama positiva ficta. Y eso lo van a ver, o lo pueden ver en varias normas. Cuando diga que en caso de omisión por parte de la autoridad de dar respuesta, y te dice, se entenderá por negado o aprobado. En este caso se le llama positiva ficta. Cuando diga que se le ha negado, si ya se cumplieron esas 15 días y no fue notificado, se le llama negativa ficta. Entonces, en este caso se llama positiva ficta. Y es que se le otorgó. Asimismo, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en este artículo. Es decir, el artículo 17A. Ahora bien, cuando se traten de sociedades mexicanas, pero que quieran participar algunas personas en estas sociedades, pueden ser personas físicas o morales. Acuérdense que ambas se entienden como legales. Bueno, en principio, los extranjeros pueden participar en las sociedades mercantiles. En las sociedades mexicanas, perdón, es que estaba viendo civiles, mercantiles o administrativas. En cualquier momento, siempre y cuando obviamente estén legales en el país. Y lo pueden hacer mediante aportaciones al capital social o participación en la administración o gestión. Es decir, pueden estar incluso trabajando en esas sociedades. Asimismo, en fideicomisos y en la celebración de contratos. Sin embargo, esta regla, que en principio de cuentas se habla sobre la libertad del comercio, que se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, en el artículo 5, también tiene muchas excepciones en nuestro derecho, y las principales son las que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Por nuestro tramo histórico. Al final de cuentas, cuando empezaron a llegar gente de otros países a nuestro país, sobre todo en el norte, empezaron a haber participación, por decirlo de una manera, en esos territorios, y al final terminamos perdiéndolos. Así también nosotros hemos sido muy, pero muy rejegos, si me permiten la palabra, de estar permitiendo que haya inversión extranjera, sobre todo en sociedades mexicanas. Ese tipo de situaciones hacen de que si en una sociedad mexicana hubiera mayor cantidad de inversión de extranjeros, lo que estaría implicando es de que esas sociedades se volvieran extranjeras y perderíamos la nacionalidad de muchas empresas. Esa es la idea que tenemos todavía. Bueno, que tienen nuestras normas. En lo particular, creo que ya estamos muy, pero muy rebasados en ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles son las prohibiciones? Primero, hay unas que son para nacionales y por ende también son para extranjeros. Es algo así como el que puede lo más, puede lo menos. Bueno, el primero de ellos, está establecido todo esto en nuestro artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera. La primera de ellas es las reservadas de manera exclusiva al Estado. Es decir, las que son estratégicas, pues no podemos invertir en petróleo, en luz, en petróleo ya, en luz, en agua, aunque eso también está muy chistoso porque pueden invertir en la distribución o servicio, pero la sustracción del agua en particular es la que no se permite inversión de particulares. Pero sí, cuando se distribuye, como aquí en Aguascalientes, está Capama y está Veolia. Capama es el encargado de sustraer, entonces esa en particular es del Estado. Pero para la distribución o el servicio de distribución
hacia la sociedad está Veolia, que esa sí puede ser puede invertirse ante particulares. Por cierto, un tema muy ad hoc aquí en Aguascalientes. Repito, en los monopolios del Estado, que son reservados de manera exclusiva para ellos, está prohibido a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, a participar de forma alguna, y también a las que se consideran como áreas estratégicas. Mira, aquí está. El petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos. Bueno, hay algunos que ya se drogaron precisamente porque pues ya no tenían razón de ser. Y por ejemplo aquí todavía hay uno, telégrafos, radiotelegrafía, perdón, correos, emisión de billetes, acuñación de monedas, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, y las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables, o sea, cualquier otra que diga la ley. Y también hay otros, pero no los vamos a ver en este momento, pero eran nomás porque eran de ejemplo. Al final de cuentas, todos este tipo de actividades, nadie, ni siquiera nosotros como mexicanos, lo podemos realizar, mucho menos los extranjeros.